Hola a todos. Es un placer verlos a todos aquí, ver ahora ya algunos de sus rostros en pantalla. Estos 3 días van a ser días importantes. Nosotros hace días que estamos trabajando ya para la preparación, desde hace bastante tiempo. Soy Yoni, soy una de las codirectoras de la Secretaría de Men Engage y junto con Lachman voy a estar guiando el día de hoy. Vamos a estar dándole la palabra a diferentes personas, a diferentes panelistas y a muchos de los participantes también. Simplemente quiero decir que soy de Holanda y estoy en este lugar basada en España. Estoy en el área de Barcelona viviendo. Lachman, te paso la palabra. Bien, namaste y bienvenidos a todos. Mi nombre es Laxman. Yo también estoy trabajando en la Secretaría Global y es un placer realmente para mí, muy entusiasmado de tener esta asamblea, comenzar hoy. Estos próximos 3 días va a ser una celebración de nuestra reunión, de nuestro compromiso colectivo para nuestra reunión, lo que como comunidad y como grupo y como familia mundial tenemos en mente. Es un placer para nosotros, estamos muy entusiasmados y también quiero decir feliz orgullo. Estamos en el mes del orgullo y queremos vernos, entendernos a todos dentro del contexto en el que estamos ubicados, reconocer los desafíos que enfrentan todos nuestros colegas de LGBTI y todo el resto de los colegas que están luchando junto con nosotros. Hemos estado luchando para tener los derechos que todos merecen. Nos gustaría expresar nuestra solidaridad también para nuestros colegas y para todos en todo el mundo. Lo que queremos hacer entonces, para comenzar, es darles la oportunidad de dar una bienvenida, de decir un hola general. Vamos a permitir que abran los micrófonos todos y que puedan decir hola en sus propios idiomas. Vamos a mantener durante unos minutos los micrófonos abiertos como para poder decir en el idioma de cada uno, dar una palabra de bienvenida o hacer un saludo general. Adelante. Hola, Muy bien, la cantidad de idiomas que haya. ujú. Genial, genial. Es un placer escucharles las voces a todos. Vamos a mantenerlo así, ¿eh? Porque realmente nos encantaría poder ir escuchándolos nuevamente mientras avancemos. Ok, bueno, mientras quieran, entonces podemos ir continuando para escucharlos, escuchar sus idiomas, sus voces. Pueden seguir haciéndolo por el chat. En el chat escribir sus idiomas y un saludo en cada idioma. Bueno, nos gustaría entonces invitar a los miembros que van a participar y fundamentalmente a Suan Bharat para que dé las palabras de bienvenida, la directora de una organización de Sri Lanka que ha estado trabajando con nosotros en Sri Lanka, en su región de Asia también, y ha estado contribuyendo a este foro global. Me gustaría entonces que te presentes, dejo directamente la palabra en tus manos, así que Samita, adelante. Muchas gracias, Lachman. Gracias a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, desde donde sea que estén sumándose a este Zoom, a esta reunión.
Como igual que dijeron mis colegas previamente, yo también estoy entusiasmada en ser parte de esta asamblea que va a durar los próximos 3 días. Estoy segura de que estos 3 días van a ser muy emocionantes, con mucho conocimiento compartido, con mucho espacio también para nosotros, para unirnos, para poder conocernos mejor y quizás compartir parte de nuestras experiencias, pensamientos y también de nuestros desafíos, porque sabemos que las cosas se ponen desafiantes para todos y siempre estamos hablando de la importancia de unirnos, de mantenernos firmes en solidaridad y poder respaldarnos unos a otros. Estar allí para los otros. Creo que este es uno de los propósitos de estar juntos, de unirnos y de hacer nuestro trabajo conocido en todo el mundo. Justamente recién estaba viendo la cantidad de idiomas que nos componen, los diferentes países que componen este grupo también. Y es justamente esta la sensación, todo el mundo uniéndose aquí. Es un excelente espacio y como dijo Lachman también, de mi parte, siendo una persona que hace tiempo que está trabajando en este área, viniendo de Asia y poder conectarme de esta manera es emocionante. Me trae muchos conocimientos nuevos, muchas experiencias nuevas. Espero que todos sientan lo mismo y manténganse con nosotros, súmense los 3 días, mantengan en sus calendarios anotada la fecha, hagan el registro, asegúrense de sumarse. El tercer día vamos a tener, de hecho, bastante más tiempo para poder hacer sección de charla, compartir experiencias de los miembros. Así que muchas gracias nuevamente, Johnny Laxman, por estar liderando todas estas sesiones del día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Samita. Hoy entonces es el primer día de estos 3 días, como Samita acababa de compartir también. Lo que vamos a intentar hacer en estos 3 días, esta es la tercera vez en realidad que hacemos este tipo de asambleas, así que quizás ustedes ya conocen. La segunda vez, que fue el año pasado, bueno, la primera vez fue en el 2014, después del simposio de Delhi. En fin, la última vez, el año pasado, estuvimos reflexionando sobre la declaración Ubuntu y cómo habíamos estado logrando cumplir nuestros objetivos desde ese momento. Este año también queremos llamar o titular a nuestra asamblea Ubuntu +2. Queremos invitar a todos a que puedan reflexionar acerca de cómo nos ha estado yendo en cuanto a la implementación de los compromisos que tomamos en la declaración de Ubuntu, el llamado a la acción Ubuntu también. Sabemos que el contexto siempre va cambiando, es muy cambiante, es continuo, también nos referimos a esto y nos referimos a los desafíos que tenemos. Hay desafíos en nuestro contexto en los que estamos trabajando: justicia climática, justicia social, justicia de género. Son temáticas que siempre reciben también una reacción negativa en contra. Es por eso que en este espacio queremos reflexionar de manera colectiva y compartir cómo es realizar el trabajo, nuestro trabajo, en un contexto como el actual, que implica ser miembro de la alianza Men Engage. Cuáles son las actividades, cuáles son las prioridades que tenemos que establecer para nosotros, qué tipo de actividades tenemos que realizar. Es decir, aprovechar este momento como para reafirmar nuestro compromiso con la declaración y llamado a la acción Ubuntu y reconectarnos como comunidad, para reenergizarnos, para poder seguir siendo parte de una comunidad fuerte en esta lucha que estamos llevando a cabo. Laxman, si puedes mostrar como recordatorio, ¿cuál es la declaración y llamado de acción Ubuntu? En realidad son los titulares, porque por supuesto hay algunas otras temáticas que vamos a ampliar a lo largo de estos 3 días. Nuestro compromiso es con un enfoque feminista interseccional, que es parte de la lucha mayor para un cambio, para
un mayor feminismo. También hay prácticas feministas que son muy importantes para unirse a las voces y a las voces masculinas. Queremos buscar la participación de voces jóvenes, encontrar liderazgo desde los jóvenes. Queremos descolonizar nuestras propias prácticas. Es un punto esencial para la agenda de mañana, del día de mañana, que es el segundo día de la Asamblea. Es decir, no trabajar únicamente para la transformación del mundo exterior, fuera de nosotros, sino también del mundo interior de cada uno de nosotros, en nuestras relaciones interpersonales, en nosotros mismos, que es lo necesario también para un cambio social. Y estamos siempre trabajando desde la perspectiva del poder conjunto. Juntos podemos hacer mucho más que separados. Armar alianzas y ser parte de un movimiento mundial para buscar esta justicia de género, social, climático y poder trabajar en conjunto con estos objetivos en mente. Habiendo dicho esto, le paso nuevamente la palabra a Laxman para que comparte un poco más acerca de qué vamos a estar haciendo estos 3 días para poder ampliar un poco más esto, ver qué es lo que vamos a hacer estos 3 días. El evento lo llamamos una asamblea, dura 3 días, es para todos los miembros de nuestra asamblea, de nuestra red global. Hoy vamos a estar entrando un poco más en detalle acerca de los compromisos que nosotros como comunidad y como red que trabaja basados en los diferentes niveles de ética y de principios, vamos a entender qué significa un poco más esto dentro del contexto actual, con un análisis feminista interseccional y un diálogo crítico esencial. Mañana va a ser una continuación de la serie que estuvimos realizando ya desde hace bastante tiempo sobre la descolonización y en el espíritu de mirar dentro de nuestro propio orden. Vamos a estar analizando en el segundo día también cómo la colonización tiene un impacto sobre nosotros, sobre nuestras especies, qué implica y qué es lo que deberíamos hacer, cuál es el pensamiento crítico que necesitamos para seguir avanzando en nuestra misión crítica para nosotros mismos y también para poder definir quiénes somos y quiénes no somos dentro de este orden colonial y dentro de nuestro trabajo actual. Y luego, en el último día, el tercer día, lo llamamos la Asamblea de Miembros. Esto va a ser únicamente para los miembros de la Alianza, que es nuestro espacio interno en realidad, en donde vamos a mm, poder dedicarle tiempo a analizar la parte interna de nuestra comunidad global, poder escuchar a cada uno de los miembros un poco más en detalle. Bien, esto entonces es la agenda. Y habiendo dicho esto ahora, me gustaría darle la palabra a Suan Barat, que trabaja en el Instituto de Estudios de Desarrollo. Eh, es- Ella está especializada en el discurso social y tiene muchísima experiencia e investigación que analiza diferentes trabajos en el uso de diferentes medios y herramientas de uso social en diferentes comunidades a lo largo del mundo. Ha escrito un libro llamado Douglas en el siglo XXI y agrega comentarios y una perspectiva acerca de las identidades sociales. Sin más introducciones, entonces le paso la palabra directamente a la doctora Su para que pueda hacer su presentación. Muchas gracias, Lachman. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por invitarme a sumarme a este evento. Estoy muy contenta de ser parte de este movimiento, así como también de participar de la alianza de Men Engage por la justicia climática. Yo pensé por un momento en las palabras de bienvenida y que este momento es una expresión de esta declaración de Ubuntu, especialmente por los términos rendición de cuenta y por el poder con otros.
Entonces, creo que si nos tomamos un momento de evaluar nuestra práctica, van a ver que realmente estamos haciéndolo bien. Es un placer y para hoy pensé en consideremos y contemplemos sobre lo que vamos a hacer en los próximos 3 días. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Como dije antes, estoy muy emocionada por haber sido invitada en esta asamblea global y unirme a ustedes en sus reflexiones y las nuestras sobre lo que pienso que en varios momentos evaluamos lo que estamos haciendo, lo que funciona, lo que no, lo que podemos mejorar, qué genera un buen impacto para la transformación. Todo es crucial para un enfoque feminista de nuestro trabajo. Nuestro compromiso de transformarlo en acción y desmantelar, constituimos esta relación juntas de poder que se reproduce en igualdad. Estoy contenta de estar aquí con ustedes trabajando más cerca por la igualdad de género, la justicia, la igualdad y también por la justicia climática social, como a considerar nuestra realidad y la confrontación y la inseguridad, así como las acciones increíbles que hacemos por la no discriminación, la resiliencia. Me atrevo a tener a Mandela en mente y decir, la libertad nunca puede darse por sentada, nunca. Cada generación debe extender su trabajo al sacrificio de sus padres para tener libertad, utilizar los derechos para garantizar que lo malo del pasado nunca regresa. Y esto viene a mi mente porque conversé con unos estudiantes y siempre los insto a que no tomen la igualdad por sentado ni la libertad, porque puede perderse. Las feministas del sector académico nos enseñan que la libertad, la justicia son acciones que tenemos que hacer desde el corazón. La capacidad para hacerlo, para negar a hacer algo, para sumarnos a otras actividades, a veces son difíciles de conseguir. Reconocer la inclusión, la no discriminación son signos de resistencia y todo esto persiste en nosotros y a veces es complejo. Nuestra declaración y compromiso solamente toma forma por la consistencia y por las acciones firmes que hacemos para reforzar esto. En un momento dije y repito que continúan siendo relevantes nuestras actividades. Seamos extraños a esto y sigamos trabajando. El sistema patriarcal como sistema de opresión sigue manteniendo sus privilegios. En general, los que los disfrutan no se dan cuenta de esta resiliencia. Nunca tomen el tiempo, nunca se tomen ese tiempo para decir, nunca darse por sentados. Veamos un ejemplo. En el Caribe, por ejemplo, en Trinidad y Tobago, por ejemplo, hay actividades que generan pánico, por ejemplo, en las infancias y que son televisadas a nivel nacional e internacional. Y vean estos matices. Hay más de 30.000 firmas para modificar esto y esto genera rumores, cambios en los currículums de la escuela. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué permanece? En las escuelas primarias permanecen en los estantes unos libros de niños que cuentan sobre el reconocimiento propio, sobre la aceptación propia, sobre reconocerse y nos cuentan historias de amor de dos varones que se amaban
Y esto viene a colación en el mes del orgullo. La resistencia declaró, va a salvar a nuestros niños desde la discriminación en términos sexuales, de género. Frenemos con el intento de modificar a nuestra sociedad de lo que no son. Todas estas amenazas, todos estos miedos no muestran la realidad de la violencia basada en género que existe realmente, ni de los abusos en los niños, ni de las violencias intrafamiliares. El llamado a la acción es para todos y tiene que estar también en los currículums de las escuelas. Esta es una tarea también, pero no solo del ministro de Educación de Trinidad y Tobago, sino que es parte de agregarlo en la currícula de los niños, todos, trabajarlo como un mandato internacional para transformar estas amenazas en la sociedad. Tenemos que guiar a nuestros niños para que se vistan como ellos desean, para que se muestren como ellos desean. El mes pasado, en Jamaica, una situación de pánico similar, una situación de pánico moral similar ocurrió. Hay políticas de género y la expresión negativa en políticas de género. Y el reconocimiento de utilizar una identidad conforme al género, la inclusión y la no discriminación para todos, también viene el trabajo en todos los niveles. Esto fue aprobado en el 2017 y en el 2022 hubo solo 6 modificaciones y se puso el foco en no considerar a nadie, dejar afuera del binarismo de género. El uso de los pronombres de género que uno elige y la pérdida de la masculinidad. Todo esto generó violencia en los medios sociales. Sin embargo, esa petición incidentalmente se tomó con muchos errores y con información no precisa. Le preocupa esto a los medios, porque el llamado es a salvar a los niños y a hacer un intento por preservar la integridad de ellos y de ellas. A nivel universitario, comparto también estos ejemplos para mostrar que el sexismo, la homofobia, la transfobia continúan siendo amenazas presentes en la igualdad de género, en la justicia por la igualdad, y complica nuestros esfuerzos por generar justicia, por luchar por la justicia climática también y por otras formas de inseguridad existentes. Comparto estos ejemplos porque demuestran muy bien que el conocimiento es poder. Entonces, lo que sugiero es que durante estos 3 días pensemos en cómo continuar, cómo persistir con nuestra lucha. La confrontación y las inseguridades muestran que el sistema contemporáneo no descansa en la lucha y que partieron siempre desde la influencia y de cómo venimos a conocer qué podemos hacer y cuáles son los caminos posibles o imposibles. Lucha por nuestra propia supervivencia en el interés de no reproducir los sistemas de opresión y de poder, ni de perpetuar esas normas o ideologías. Esto está en lo dicho y en lo no dicho de la desigualdad, de la discriminación, de la injusticia y de la exclusión. Entonces, los mecanismos para la transformación, como nosotros lo vemos, luego entonces se convierte en una amenaza también. Tenemos que confrontar, abordar estos sistemas y sujetos de privilegio. Nosotros así no tenemos que dar nada por sentado,
tenemos que luchar, continuar con nuestra lucha por los logros que ya tuvimos y por los que nos quedan en mucho trabajo por considerar. Vamos a tener desafíos en el camino, problemas que van a surgir, pero tenemos que continuar con nuestras acciones y en nuestra generación de conocimiento como poder. Tenemos que empezar entrar en estas esferas que mencioné para trabajar, para comprometernos con el conocimiento como una herramienta de poder extremo. Esta semana o esta mañana vamos a continuar pensando en la confrontación negativa, pero en algunos lugares hay mensajes explícitos, agresivos. En algunos otros lugares estos mensajes los dan a nivel institucional, gubernamental. En otros espacios son mensajes sutiles, subyacentes. Vivimos en un mundo donde la transformación patriarcal, donde el patriarcado es la norma y la lucha por la transformación existe. Desde mi perspectiva, la pregunta es, ¿qué pasa con los derechos de los hombres, con las crisis de las masculinidades, etcétera, etcétera? Esta pregunta me surge y sugiero entonces que estas preguntas no surjan solamente en algunas partes, sino que las hagamos generales en muchas áreas y que reflexionemos, evaluemos cómo transformar las masculinidades y cómo involucrar a los varones y a los niños en la igualdad de género, en la lucha por la igualdad de género. También sugiero que sintamos alguna nostalgia por el status quo y que luchemos por estas desigualdades que vemos y tratemos de desmantelarlas en todos los estados. ¿Cómo podemos ver el discursos políticos en los medios sociales utilizan el poder y el reclamo por el poder donde se percibe perdido o potencialmente perdido es un signo de ideologías que socavan nuestros privilegios? Concluyo entonces instándolos a que persistan, a que siempre sean proactivos, a que se comprometan para luchar contra estas narrativas. El conocimiento es poder y, como dije antes, seamos extraños a este punto final. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Vemos que tenemos varias intervenciones sobre lo que compartiste. Así que vamos a abrir un poquito para ver si tenemos alguna pregunta, comentario, reflexión desde los miembros de MENengage que están aquí presentes hoy para compartir una reflexión en lo que comentaste sobre que el poder es conocimiento. Hemos trabajado duro para luchar por los acuerdos pasados y ha habido progreso en la justicia de género y derechos humanos. Y creo que a nivel de la comunidad o de las políticas, creo que hay un rechazo más profundo. Y cuando dijiste que el poder es que el conocimiento es poder, yo pienso en nuestras comunidades, en nuestros amigos, en nuestras familias, que de alguna forma, a medida que progresamos en la lucha por los derechos de las mujeres o por la justicia climática, hay reacción de miedo a veces, de nostalgia, de un sentimiento quizás de pérdida. Y creo que eso se debe a la falta de conocimiento. Entonces, es falta de conocimiento de las personas que están en la primera línea, pero también adentro. Esto no es una amenaza, esta lucha no es una amenaza, es una mejora para nuestras vidas. Estamos luchando por lo mismo.
El movimiento queer, por ejemplo, o el movimiento por los derechos de las mujeres, o antirraciales, no es que están quitándoles derechos a otras personas u a otros grupos, sino que se suman a la lucha de otros grupos. Creo que la pregunta es, o lo que yo pienso es, ese conocimiento para aquellas personas que no hablan, por ejemplo, de estos temas técnicamente, quizás se continúan también haciendo esta pregunta. No sé si tenés algún pensamiento, algún aporte, también puedo abrir hacia otros que se quieran sumar. Sí, estoy de acuerdo contigo 100%. Y realmente es una contemplación esto que comentas, porque sí, hay que practicar la empatía, por ejemplo. Y en el segundo ejemplo que se eh, relaciona con las políticas de género, el conocimiento es poder, como dije, y hay muchísima resistencia cuando queremos tener una conversación sobre qué es lo que uno sabe sobre estos temas y sobre lo que sea que uno lo cree lógico para uno. Eso, pensar qué es lo que las otras personas sienten y piensan, es el primer signo de empatía. Por eso dije que tenemos que ver en estas estrategias, porque a veces uno piensa en dar cuál es su, o transmitir cuál es su mandato, pero también hay que navegar por otros conocimientos y negociar. Yo creo que todos los signos de producción, intercambio y distribución tienen que estar presente, así como también está presente la reacción negativa. No dejemos que las narrativas se construyan o desconstruyan sin estar participando en esta construcción, porque hay backlash en muchos temas, justicia climática, justicia de género, y ha habido resistencia y mucho más sobre esto. Entonces pienso que simultáneamente tenemos que accionar para fortalecernos en esta lucha. No sé si alguien más quiere participar, pero si no, agrego que yo no quiero pensar en la idea de saber todo, porque por supuesto que va a ser problemático, pero yo sí creo que todo depende de las fuentes, de los intérpretes de estos conocimientos. Entonces, todo tiene que ver con lo que sabemos, con lo que pensamos y expandir eso que sabemos por aquello que no sabemos. Exacto. Yo creo también que estamos hablando de generar conocimiento colectivo como derechos políticos feministas. Entonces, no estamos hablando de una narrativa particular, sino de generar conocimiento a nivel comunidad, colectivo, para fortalecer quiénes somos como colectivo y qué estamos tratando de lograr. Creo que en el conocimiento, en ese sentido, es un ejemplo de cómo a veces el conocimiento se convierte en una herramienta de manipulación, especialmente para aquellos que están en una posición de privilegio. Entonces, la lucha no es solo sobre derechos, sino también sobre privilegios. Estamos hablando de privilegios, de sostenerlos, y muchos no estamos teniendo ni siquiera, a muchos no tienen ni siquiera los derechos humanos fundamentales para sobrevivir. Así que creo que has mostrado una posición y has abierto a la próxima conversación sobre entender las buenas causas que nos ponen a todos en estos desafíos y que también nos empujan a unirnos como seres humanos
para ver y constantemente continuar con la lucha. Así por lo menos es como yo entiendo las bases de la justicia de género y cómo tenemos que sumar valor. Así que muchísimas gracias. Hay muchos y muchas colegas que continúan sumando sus aportes en el chat. Y creo que hay muchos comentarios también sobre cómo podemos involucrarnos e integrar el conocimiento tradicional. En India, por ejemplo, hay movimientos feministas que utilizan la palabra empoderamiento. Bien, esos son todos comentarios del chat. Vamos a continuar con los oradores y luego vamos a tener un espacio de conversación y de pensamientos colectivos. Creo que muchos de estos aportes son muy útiles. Muchas gracias, Suan, por darnos la plataforma para continuar con esta conversación y con el análisis crítico. Muchas gracias. Perfecto, voy a compartir de nuevo la pantalla. Sí, exactamente. Vamos a pasar entonces ahora a la próxima parte. Vamos a darles la palabra a varios de nuestros amigos, activistas y líderes de pensamiento en estos movimientos, el movimiento feminista general con experiencia en salud y derechos reproductivos, con muchos estudios y conocimientos de todas las áreas que abordamos. Este grupo de personas lo hemos reunido para la reunión de hoy, para poder dar diferentes perspectivas sobre el trabajo que ha estado realizando la alianza de Main Engage, así como también para compartir sus propios trabajos de cada uno de ellos y de qué forma ellos querrían que Main Engage tome nota de este trabajo y quizás pueda colaborar como miembros dentro de los colectivos que estamos también llevando a cabo como alianza. Sé que Diana tuvo problemas para conectarse. No estoy segura de si está o no, si logró conectarse o no. Quizás ella no lo consigue hoy, no consigue conectarse. En primer lugar, voy a darle la palabra en primer lugar a Festus, quizá, y a partir de ahí vemos cómo continuamos adelante. Muchas gracias. Ha sido una sesión hasta ahora muy interesante, así que es un honor para mí estar aquí y poder estar comenzando esta sesión en un tema tan importante. Un minuto que voy a compartir aquí para poder compartir con ustedes este diálogo. Es un diálogo entre líderes y activistas, diferentes voces, trabajando en el área de feminismo, de las voces femeninas, de la justicia social, de la justicia climática, y básicamente lo que queremos lograr es compartir nuestras prácticas con el resto del mundo y pueden ir compartiendo cada uno después sus visiones para un mejor futuro. Utilizamos la declaración y llamado a la acción de Ubuntu como base para nuestra reflexión, para analizar también luego la necesidad de politizar nuestro trabajo y de incorporar a los hombres y a los niños en todo esto. El trabajo lo vamos a lograr hacer, vamos a presentar esta reunión, no sé si Diana después logrará conectarse o no. Nos gustaría comenzar con una introducción. Sé que tenemos traducción. Tenemos traductoras. Voy a decir no traducción, sino traductoras para que se haga más humano.
Con lo cual les voy a pedir en primer lugar que hablen, no les voy a decir lentamente, pero sí que sean conscientes de que están siendo traducidos a otros idiomas para poder de esta forma pasar los mensajes importantes que quieren pasar a todos los idiomas. No tengo un orden en particular para llamar a todos los de la mesa, así que voy a pasar en orden alfabético. Entonces, Ayesa, puedes comentar. Puedes comenzar. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a Men Engage por habernos invitado. Mi nombre es Aisha. Trabajo como Advocate Global en la organización Global Advocacy, SBRI. Nosotros apreciamos muchísimo el trabajo de Men Engage también y todos los principios de respaldo, armar redes, armar nuevas relaciones más fuertes, facilitar las relaciones y todo este proceso de analizar la responsabilidad de cada uno, qué es lo que uno está haciendo, aprendiendo. Es algo en lo que todos creemos de manera muy firme. Así que es un placer poder compartir esto también con todos ustedes. Y quiero agradecer también a Su por este análisis inicial, esta charla inicial que abrió perfectamente la sesión para tener el debate que vamos a seguir teniendo en lo que queda del día. Podemos seguir con quien prefieras, Festus. Gracias, Ayesa. Es un placer conocerte. Gracias por tu presentación. Y es genial porque también mencionaste, bueno, tu organización y los objetivos en común. Sohanur. Muchas gracias. Mi nombre es Sohanur Rahman de Bangladesh. También estoy trabajando con Network Climate Justice, que es un movimiento de Bangladesh también, y que es parte de los movimientos que existen en mi país. Me gustaría contar también que soy miembro de un grupo de trabajo para la justicia climática y es un placer sumarme a estas charlas del día de hoy y poder ver cómo se puede ir cambiando y cómo podemos basarnos más en la declaración Ubuntu. Muchas gracias. Muchas gracias. Necesito recordar siempre para apagar y prender el micrófono cada vez que hablo. Bueno, básicamente entonces nuestra sesión va a ser hablar acerca de la solidaridad, las alianzas y la responsabilidad para los derechos de las mujeres, de los jóvenes, en este contexto particularmente de cada vez más reacciones negativas. Con lo cual simplemente voy a comenzar con una pregunta rápida. ¿Cómo nos está yendo con nuestros compromisos, los que tomamos en la declaración Ubuntu hace 2 años? Desde sus puntos de vista, desde sus observaciones, ¿cómo va todo? Porque esta sesión lo que queremos hacer es comenzar a analizar. Y queremos tener un debate honesto. No sé quién se anima a comenzar a responder esta pregunta. ¿Quién quiere comenzar? ¿Hanur? Ok. Cuando nos sumamos a Ubuntu, que era el momento de COVID, sabíamos que estábamos en esta crisis de todo, climática, crisis con conflictos también. Y también estábamos lidiando con los problemas que enfrentaban las mujeres, las comunidades LGBTI. O sea que Ubuntu es nuestra esperanza, es una nueva era, es la transformación. Se basa en los diálogos, en armar diálogos y llamados a la acción, procesos para avanzar. Y ahora llegamos a Ubuntu 2. Si nos concentramos en la declaración Ubuntu, entonces, con respecto a los cambios que necesitan los sistemas, empezamos a hacer trabajo y trabajo también con hombres y con jóvenes para que puedan aprender al respecto y puedan realizar análisis y prácticas dentro de estas temáticas, para tener
cambio en el sistema, necesitamos que los hombres y los niños también estén participando de manera activa para lograr esta transformación. Yo soy parte del movimiento climático y todos los días estamos enfrentando un desastre climático. Lo mencionaron también en la ONU. Siempre hay un problema climático. Y hay hombres muy poderosos, presidentes de corporaciones de petróleo, corporaciones, están destruyendo el planeta, están destruyendo a las personas, a las mujeres y a todos, a toda la humanidad. Es crucial entonces, en mi caso personalmente, cambiar mi estilo de vida, realizar actividades diferentes que nos hagan responsables, responsables en este caso, como dentro de nuestra comunidad, dentro de Men Engage, tenemos que comprometernos con nuestro trabajo y con nuestro sistema y la comunidad global. Ubuntu dijo que quería cambiar la narrativa, cambiar el sistema con lentes feministas, con lo cual mi mensaje sería romper los silos y tratar de armar una mayor solidaridad dentro del movimiento, el movimiento de justicia social, justicia de género, justicia climático, para poder realmente estar unidos, porque en este caso solo así se puede cambiar el sistema. Después de la reunión de la cumbre mundial que tuvimos, estamos hablando de un sistema de muchísimos años, pero liderado por algunas personas, liderado por el FMI, liderado siempre por los poderosos. Necesitamos que nosotros unirnos para poder cambiar el sistema. Después de Ubuntu armamos grupos de trabajo en donde nos juntamos a hacer la estrategia de nuestro trabajo y poder respaldar las campañas de incidencia de diferentes movimientos. Pero necesitamos más acción coordinada a nivel regional, a nivel local, a nivel local para poder acompañar todo con los lentes de nuestras organizaciones también y siempre lentes feministas. Muchas gracias, Onur. Has marcado puntos importantes acerca de cómo es el trabajo de Men Engage. No sé si, Ayesha, si quieres compartir algo más, agregar algo con respecto quizás al sector en el que tú trabajas particularmente. Sí, Festus. Creo que, bueno, Sonur ya mencionó partes importantes y esenciales, pero creo que esto va a ir surgiendo mientras hablemos. Nosotros somos una red de investigación que trabajamos haciendo el análisis de violencia contra mujeres y contra niños. Tenemos más de 9.000 miembros y realizamos este tipo de investigaciones en diferentes países. Hemos pasado por un proceso de transformación también, cambiando según los campos, según las formas de trabajar de cada lugar, encontrando diferentes financiaciones en diferentes países y encontrando fondas que puedan ser más colaborativas, más colaboradoras, trabajar en conjunto con otros movimientos. Son áreas muy importantes para nosotros. Y una de las cosas más importantes que estamos tratando de hacer es cambiar la forma en la que la investigación sobre la violencia recibe fondos o recibe financiación, porque también hay una dinámica de poder con respecto a la colonización de estas investigaciones. ¿La voz de quién se incluye sino en estas investigaciones? Todo está realmente muy conectado con la declaración Ubuntu y con lo que queremos hacer como organización nosotros mismos. Gracias. No sabía que tenían tanta cantidad de miembros en primer lugar, tengo que decir, así que realmente es un momento crítico. Y como mencionaban previamente, ¿qué es lo que ha cambiado? Sé que cuando uno menciona una declaración, en ese momento fue, bueno, justo en la pandemia, o estábamos en este proceso de empezar a trabajar cada uno desde sus hogares,
las relaciones, cómo cambiaron durante COVID, y hubo un llamamiento para saber que necesitamos empezar a hacer las cosas de modo diferente. ¿Qué ha cambiado hasta ahora? Esto pueden responderlo en sus propios sectores, en los contextos en donde trabajan, o pueden tratar de vincularlo también con la declaración en sí, con el tipo de trabajo que están realizando, que está realizando Menengage, o lo que están realizando cada uno de ustedes. Quizás puedes comenzar, ahí ella puedes ir agregando un poco más de conocimiento o de ideas a esta temática. Bueno, a ver, si les parece bien, en realidad me voy a referir un poco a qué es lo que ha cambiado y qué es lo que todavía queremos cambiar, qué es lo que estamos tratando de cambiar. Sí, sí, adelante, adelante. Bien, con respecto al entorno en el que trabajo yo puntualmente y a nuestro ecosistema, porque creo que es parte muy importante de nuestro trabajo. Explica también bastante el contexto en el que trabajamos. Voy a estar solo hablando algunos minutos de esto. No sé cuánto tiempo tenemos en realidad y tampoco quiero monopolizar el tiempo. ¿Me dices en realidad antes de comenzar, Festu, cuánto tiempo tenemos? Se supone que toda la conversación tiene que ser 45 minutos, pero bueno, a ver, tampoco vamos a cortar a nadie, ¿eh? Así que solo comiencen con sus pensamientos, vamos viendo si llegamos al momento en el que tengamos que redondear, pero si no, mientras tanto, tratemos de aprender lo más posible. Bien, bien, voy a tratar de no extenderme mucho, simplemente algunas cosas esenciales, pero no sabía si tenía solo 1 o 2 minutos para hablar, para ser breve. Ok, entonces, desde la perspectiva también de los fondos, de dónde vienen, cuando trabajamos en el área de la investigación, hemos visto una gran desigualdad en cómo se reciben y se utilizan los fondos o la financiación. Si uno mira por fuera, hay muchísimas organizaciones tratando de abordar estas mismas temáticas y nunca reciben prioridad con respecto a fondos, a sus perfiles, y hay una gran cantidad de fondos que siguen yendo a las organizaciones más grandes, más formales, de hombres blancos generalmente, con lo cual la contribución de otros tipos de grupos pueden quedar marginalizadas en la imagen final total, justamente porque también hubo un progreso no equitativo, no igual, y todo esto abordado en diferentes países. Realizamos diferentes trabajos. Ahora hicimos un estudio que ilustra cómo nuestro sector queda siempre con poca financiación. Tratamos de analizar el trabajo de diferentes intersecciones, por ejemplo, violencia contra mujeres o violencia contra los niños, pero nunca reciben la prioridad para recibir fondos para investigación. Un 4% se da para las investigaciones de equidad de género en la totalidad. Analicen cómo puede representar un porcentaje mucho más pequeño. Solo un 1% se utiliza para los programas y la investigación de violencia contra las mujeres, por ejemplo. A partir de esto, con respecto a la pregunta de qué funciona y qué no, esto es algo en lo que SBRI está analizando mucho también. A pesar de que estamos hablando de una temática enorme y que los análisis y que hay en realidad muchísimo dinero que se mueve por este sector en cada año. Dentro de este contexto, entonces, cuando vemos quiénes son los que reciben los fondos y vemos que son las personas que están en los programas, personas que quizás tienen posibilidad de tener un impacto real, realmente es un porcentaje muy pequeño el que recibimos nosotros y hay una sensación de que es muy desparejo con las organizaciones multilaterales o las firmas o las empresas de consultoría, que son siempre quienes reciben más dinero para hacer este tipo de investigaciones. Dentro del contexto en el que nosotros trabajamos, nosotros también entendemos que necesitamos enviar los fondos que sí conseguimos a donde más se necesita y necesitamos tener una perspectiva de fondos locales para poder brindarle este dinero a los que realmente van a hacer un trabajo que luego facilite o mejore las condiciones en el campo. En un contexto más grande,
y estoy segura de que muchas personas enfrentan, las cosas que estoy mencionando yo no son nuevas, pero enfrentamos también grupos restrictivos de género que luchan en contra de todo lo que nosotros luchamos. O sea, nosotros, por ejemplo, hablamos de la violencia doméstica o derechos de aborto, derechos de sexualidad, derechos de salud sexual. Todos estos tipos de movimientos de género reciben respaldo en muchos lugares. Hay muchísimo dinero que se da para diferentes organizaciones, pero hay otras organizaciones que pueden tomar más riesgos y hacer estrategias a más largo plazo y pueden desarrollar incluso una infraestructura o un impacto mucho mayor a largo plazo. Y no estoy hablando solamente en Estados Unidos, en donde reciben muchos fondos al respecto, sino que me refiero a nivel mundial. Nosotros realmente no obtenemos tanto. Y dentro de lo que necesitamos, dentro de lo que tenemos, sabemos que necesitamos realizar mucho más trabajo y necesitamos investigadores que vengan de países con ingresos medianos o bajos, en donde estos problemas están incluso más latentes o más presentes. Incluso si hay investigación en algunos países, se necesita ampliarlo más. En nuestro contexto, creo que lo que estamos tratando de lograr es pensar cómo cambiar este parámetro de manera constructiva. Nosotros en SBRI logramos encontrar fondos solamente en un 5% de los contactos que podemos tener. Vemos cuán desigual es el acceso a estos fondos. Y nosotros queremos decir que todos realmente deberían pensar al respecto de manera más amplia, tratar de analizar. Me disculpo, mucha interferencia de ruido. ¿Cómo se puede hablar de la colonización y descolonización de los riesgos tomando en cuenta todo lo que realmente se necesita analizar? Me gustaría entrar un poco más en detalle, pero quizás después en la conversación puedo expandir un poco a qué me refiero cuando me refiero a por qué importa tanto de dónde vienen los fondos, de dónde viene la financiación, por qué no podemos simplemente decir se necesita más dinero y punto. Creo que lo principal que quiero mencionar para comenzar es que el ecosistema de financiación necesita realmente una transformación también. Y también se tiene que hacer desde una perspectiva de descolonización, de hacer un traspaso del poder, de hacer que el dinero realmente llegue a las manos de las personas que están cerca del trabajo, en el campo, con las comunidades, y poder tener otro tipo de conversaciones acerca de cómo cambiar la dinámica de poder y ser conscientes de qué se puede hacer en este contexto. Muchas gracias. Sí, el aspecto del financiamiento tiene una relación íntima con que la mayoría de aquellos que financian son hombres. No he hecho una investigación, pero sí hay estadísticas que en general, entonces, los financiamientos para causas de las mujeres se pierden más, son más vagas. Entonces, quizás es algo para hacer algún trabajo de introspección y pensar de que aquellos que están en el poder en general son hombres y por qué no se destina el dinero a otras causas. Normalmente hay personas que nos cuentan, estoy trabajando en esta causa y nos cuentan cuál es la situación de financiamiento, cómo lo has hecho. Muchas gracias, Diana, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar. ¿Puedes oírnos? Estoy aquí, puedo escucharles. Sí, ¿puedes presentarte? Claro que sí, muchas gracias. Buen día, soy Diana Salcedo López, directora de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, LIMPALE, en Colombia, la sección colombiana de la organización internacional WILF. Muchas gracias, Diana. Yo he hecho una pregunta, dos preguntas en realidad, sobre cuáles son nuestros compromisos y
cómo estamos implementando aquellos de la declaración de Ubuntu de hace 2 años, y también una pregunta sobre qué ha cambiado en el contexto, así que puedes participar cuando deseas, aportar desde tu lado qué ha cambiado en el contexto de ustedes. Puedes contarnos sobre el sector en el que trabajas o sobre tu región. Vale, muchas gracias. Bueno, pues lo primero que quisiera mencionar es que estamos en este momento en una era de transformación de muchas maneras y discursos en los cuales se está hablando de la igualdad de género, y eso tiene unas garantías, pero también tiene unos riesgos muy importantes para los derechos y para las agendas que hemos venido construyendo hasta ahora. En este momento vemos como en varios, como lo estaba mencionando la persona que me antecedió, en varios lugares del mundo, las agendas conservadoras, las agendas hegemónicas y un poco que miran hacia el pasado, están nuevamente en la agenda política, no solamente ganando terreno en los escenarios políticos de las elecciones, sino también ganando un terreno muy importante en la ideologización y en la construcción de culturas hegemónicas que responden a esos mandatos, ¿no? Que son no solamente patriarcales, sino que son también mandatos culturales, mandatos ideológicos que promueven las diferentes formas de opresión, no solamente el patriarcado, sino también el capitalismo, el racismo, el clasismo, el heterocentrismo y todas estas otras formas de violencias y de opresiones que están al orden del día. Definitivamente hay un momento político global en el cual hablar de la ideología de género y hablar de la agenda de género eh, ha generado la inclusión de diferentes apuestas políticas que por supuesto son muy importantes, pero que vemos también que, como lo mencionaba la persona anteriormente, está siendo marcada por una agenda hegemónica blanca, en el mejor de los casos mestiza, desde una mirada de clase social y desde una mirada que refuerza la utilización y la expropiación de conocimientos y de experiencias. Esto se evidencia y se ha mostrado no solamente en lo que estábamos hablando hace un momento en términos de la financiación, sino también en las prioridades de la agenda política a nivel internacional. ¿Cuál es la prioridad que tiene la agenda de Naciones Unidas a nivel internacional? Es una prioridad pensada, por supuesto, en la agenda de las mujeres, pero en una agenda de las mujeres todavía desde la consolidación, desde la mirada de las mujeres como víctimas de los conflictos armados, por ejemplo, víctimas de las diferentes formas de violencia, pero todavía que no le apuesta a entender a las mujeres en su agencia política y en su agenda política. Y esto tiene mucho que ver de dónde vienen este tipo de propuestas de discurso, ¿no? Están, por supuesto, sentadas en las bases de la mayoría de quienes están ahí, que son hombres blancos, hombres que han tenido el acceso al poder y que no solamente han tenido el acceso al poder económico, sino también al poder del conocimiento, que en los países de América Latina, de África, pues sigue siendo todavía un bien escaso, por decirlo de alguna manera. Estos son los mismos hombres que están diciendo a nivel global cómo se debe formular los procesos de construcción de paz, cómo se debe pensar la seguridad para las mujeres y para las comunidades, cómo se debe pensar el capital, a quién debemos cuidar y cómo se debe proyectar, digamos, la agenda democrática. Ahí creo que es muy importante que se haga esta reflexión, este tipo de reflexiones en este momento, porque el cambio del patriarcado, de los sistemas masculinizados, de los sistemas machistas de poder y de opresión han también tenido una transformación para adaptarse a las medidas en las que las mujeres, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres y de derechos humanos y por supuesto el movimiento desde esta mirada colonial ha venido trabajando para fisurar el sistema. De esa manera, cuando nosotras avanzamos en romper ese sistema, en fisurarlo, en mostrar las maneras en las que está transformándose y en las maneras en las que está involucrándose en los diferentes aristas de la vida cotidiana y de la vida política y económica,
el patriarcado muta también para hacerse más fuerte y mostrar nuevas formas en las cuales puede transformar ese discurso, no solamente a través de la apropiación de la agenda de las mujeres y de la agenda feminista, que lo estamos viendo en muchos de los países, por ejemplo, en América Latina, muchos de los países están en este momento viviendo unos discursos políticos que buscan a partir de la agenda de las mujeres retroceder en derechos. Y también estamos viéndolo en la manera en la que se generan liderazgos políticos de varones, de este tipo de varones del cual estamos hablando, que a manera de complacencia dicen siempre, sí, estamos muy de acuerdo con la agenda de las mujeres, creemos en que la agenda debe ser transformadora, la igualdad de género hay que avanzarla y demás, pero solamente a manera de discurso, porque luego no hay una verdadera transformación del ejercicio del poder, de cómo desarrollan el poder. Y creo que eso es una importante discusión en este momento. Para nosotras ha sido muy develador darnos cuenta que muchos de los hombres que están ahí en estos escenarios de poder, que generan toda la política, la política internacional y global y que impactan nuestros países, no están dispuestos a dejar el poder, no están dispuestos a dejar de ser el centro del poder. Están dispuestos a ver cómo pueden incorporar cosas para tener de una manera complaciente las diferentes agendas interseccionales, pero no están dispuestos a dejar el poder. Y mientras no se transforme el poder, para nosotras va a ser muy difícil transformar realmente las estructuras de dominación que generan todas estas prácticas violentas que no solamente atacan de manera directa a las mujeres con las que trabajamos muchas de nosotras, sino que también afectan la manera en la que se determinan las políticas macroeconómicas de los países y que están enlazadas con un tema que para nosotras es fundamental y es el tema de la militarización y los militarismos en la base de la estructura de poder, que no solamente producen las guerras, sino producen el sustento mismo de las diferentes formas de violencia. Quisiera mencionar eso hasta este momento y luego más adelante poder contribuir en la discusión. Gracias, Diana, por tu aporte. Alguien, voy a llamarte Sohan si tienes algún aporte para hacer. Sí, gracias, Aisha, Diana. Vemos que sin financiamiento no hay justicia climática ni mucho trabajo del que podemos hacer. Entonces, sabemos que el financiamiento es crucial. Y otras noticias no muy afortunadas para nosotros aquí es que las mujeres están perdiendo acceso al diálogo. Los hombres están comprometidos, pero no están hablando directamente por una sociedad más igualitaria. Es un punto de pensamiento para nosotros y también vemos desde esta perspectiva democrática o desde el foro global, las sociedades civiles tienen que también iniciar este trabajo y luchar por el liderazgo, por la justicia climática día a día, por tener una posición de liderazgo en esta charla. Es muy difícil la lucha, por ejemplo, contra las compañías de combustibles fósiles, quienes están destruyendo nuestra justicia de género y climática. A veces estamos divididos y entonces eso genera muchas más ganancias de miles de millones, pero en nuestro sur global estamos llegando a récords de pérdidas de vidas, por ejemplo, de nuestras casas, de nuestra economía, de nuestra agricultura, de nuestras herencias. Entonces, estos negocios crecen, pero son a cuestas del sacrificio de la reproducción, de la salud reproductiva y los derechos de las mujeres, por ejemplo. Las mujeres entonces están sacrificando sus órganos reproductivos, por ejemplo, por eventos climáticos. Las mujeres
están forzando a sus hijos, a sus hijas, al casamiento, por ejemplo, infantil. Las mujeres, las familias fomentan esto y esto genera desigualdad, más pobreza y una pérdida de dignidad también. Entonces, todo esto es injusto. Si todas las comunidades y los diferentes movimientos como la Alianza Men Engage pueden unirse, luego podemos entonces comenzar a luchar contra los grandes contaminantes, a empezar a exigirles la rendición de cuentas, tal como pasó con el Acuerdo de París. Desde el 2020 se han comprometido en el aporte de miles de millones de dólares. Sin embargo, están mostrando todavía que quieren seguir aportando dólares. Pero nosotros lo que estamos solicitando son derechos. Entonces, ellos están promocionando ganancias, negocios, y nosotros como activistas, como jóvenes activistas, no estamos en contra de los negocios, pero sí pedimos que esos negocios, que esas ganancias respondan en pos de nuestra dignidad, de nuestros derechos. Sabemos que la crisis climática impacta y las comunidades globales están perdiendo dólares y dólares por su seguridad global. Están gastando en la destrucción del planeta, sin embargo, las empresas. Entonces, no nos están apoyando o a las víctimas que están perdiendo sus hogares y que van a convertirse y que cada vez más refugiados climáticos en todo el mundo. Entonces, creemos que todo esto es injusto, que tenemos que pedirles que rindan más cuentas con la comunidad global. No hay solo una falta de plan de acción en cuanto a justicia climática, no hay solo falta de financiamiento, sino que hay una brecha en la cooperación, en la solidaridad. Entonces, la crisis climática no solo impacta a un país. Esta desigualdad, estas prioridades cruzan las fronteras. No es solo una cuestión de un país, es una cuestión de un planeta. Muchas gracias. Muy interesante escuchar tu aporte. Vamos a continuar entonces con el debate y con los 7 pilares de la Declaración de Ubuntu y el llamado a la acción por el cual Men Engage se comprometió a hacer enfoques feministas interseccionales, hablar por el trabajo interno, por el cambio social, por la decolonización, por el trabajo de los jóvenes, por el poder con otros. ¿Cómo sabemos que no estamos solos en la lucha por estos pilares? ¿Cuáles son las áreas? ¿Cómo han trabajado en conjunto para trabajar en estos compromisos? Si tienen aportes para hacer o ideas para compartir. Allí ya tú has hablado sobre el financiamiento y cómo esto afecta tu trabajo. Quizás nos pueden contar sobre cómo podemos hacer un aporte sobre cómo Men Engage trabajó en pos de la declaración de Ubuntu y el llamado a la acción. Gracias. Yo creo que una de las formas en las que vemos estos compromisos es sobre el compromiso, por ejemplo, de incluir las voces, del trabajo interseccional, en el que ha trabajado la Alianza Men Engage y otros grupos. Creo que en el trabajo que nosotros hacemos es realmente
sobre incluir voces diversas de la mayor manera posible y asegurarnos de que estamos sirviendo en la forma en que tenemos que hacerlo hacia las personas que más nos necesitan. Obviamente queremos abordar el imbalance de poder y garantizar que el financiamiento va a los países con ingresos medios. Y en todos estos procesos tratamos de garantizar que todas las voces son incluidas y las diversas son incluidas. Entonces, por ejemplo, desde nuestro proyecto de investigación, les cuento que nuestras prioridades de investigación son en los sectores donde hay brechas y donde las voces no son oídas. Entonces, tratamos de trabajar en trabajos académicos, trabajos con el sector académico, con padres, con universidades, con el sector académico. Y para ello tenemos muy poco de financiamiento que va a otros proyectos de investigación. Entonces, hemos encontrado participación para hacer financiamiento y proyectos de investigación en ese campo y utilizamos métodos que tienen diferentes etapas. Pedimos la participación de otros actores, hacemos investigación en distintos idiomas, por ejemplo, para tener acceso a todos los procesos, a los idiomas, a los diferentes a necesidades de accesibilidad y cómo hacemos preguntas de... Todos nuestros aprendizajes han sido que tenemos que llevar adelante diferentes procesos, encuestas, por ejemplo, y lo que hacemos en estos proyectos de investigación es hablar con actores de diferentes países, áreas, grupos, comunidades, y les hacemos la pregunta, ¿esto es relevante para ustedes? Bueno, a veces no todos participan o el proceso de contestar una pregunta de investigación es difícil para algunos grupos, entonces tratamos de utilizar distintas metodologías, involucrar a las distintas comunidades, hacer las preguntas de distintas formas para garantizar que todas las opiniones son capturadas. A veces personas de las comunidades LGBT, de refugiados, de grupos con discapacidades, que todos estén incluidos en este proceso de investigación. Entonces, así podemos reflejar todas las voces. Esto es solo un ejemplo de cómo tratamos de pensar en nuestro trabajo y cómo tratamos de asegurarnos que todo nuestro trabajo es relevante e inclusivo. Y la razón también es que los pocos recursos que sí tengamos realmente se dirijan a donde vayan, a donde tengan que ir, porque eso es a lo que nos referimos con financiación ética. Y finalmente, este ejercicio, estas agendas se utilizan como para poder guiar a la financiación, a los investigadores para saber qué preguntar. Lo van a utilizar luego las personas que tengan que implementarlo en los terrenos, en los diferentes países, para poder abordar las brechas más importantes que se refieran a las vidas de las mujeres y de los niños en la realidad, en su cotidiano. Todo esto es solo un ejemplo de cómo nosotros tratamos. Perdón, y una cosa más, un ejemplo más, y esto lo vemos en todos los diferentes sectores, es muchos silos, mucha fragmentación. Lo que se puede hacer para lograr lidiar con eso es tener justamente lo que venimos haciendo, conversaciones, sociedades, y la idea es tener estas conversaciones entre todos, en nuestro campo al menos. Nosotros podemos ver, por un lado, violencia contra las mujeres y contra los niños. Hay muchas cosas en común a lo largo de los años y que pueden provocar incluso una mayor o menor colaboración. Nosotros tratamos de establecer un diálogo para poder generar el espacio para que puedan tener un diálogo y digan, esto es lo que nos detiene, esto es lo que nos hace avanzar. Creo que ese es otro aspecto importante.
de cómo tratamos de ser inclusivos, de no seguir fragmentando en silos y de poder tener un enfoque que considere realmente una colaboración multisectorial. Muchas gracias. Gracias por estos comentarios, Ayesha. Diana, ¿quieres contribuir con algo más? ¿Algún otro comentario? ¿Cómo se hace como para Sí. no terminar estando tan fragmentados, con tantas situaciones, con tantos compromisos por delante, con respecto a la declaración de Ubuntu? Creo que el enfoque de la perspectiva interseccional siempre va a ser un desafío y sigue siendo un desafío para todos quienes trabajamos en estas áreas, ¿no? Sin embargo, creo que intentar encontrar lugares en donde no se ocupe el espacio ni la agenda de de otros sectores es muy importante. A veces el hablar de interseccionalidad se queda únicamente en enunciar el discurso, en enunciar los principios de la interseccionalidad, hacer maravillosos documentos y decir todos y todas y bienvenidas. Pero más allá de eso, el incluir la interseccionalidad tiene que ver también con las prácticas, con los lenguajes simbólicos, visuales, verbales, todo esto que no vemos, pero que también muestra cómo está nuestra mirada de la interseccionalidad. Implica también tener un reconocimiento hacia los otros, hacia quien es distinto a mí, pero sin la intención de apropiar eso que aprendo de ese colectivo, ¿no? Y esto, digamos que a veces es mucho más fácil verlo a manera de ejemplos. Los movimientos feministas en el mundo, las organizaciones de mujeres, hemos avanzado mucho en discutir sobre las herramientas psicosociales, teóricas de participación de las mujeres, por ejemplo, en espacios de reflexión sobre lo que significa el ser mujer en este mundo y si hay un ser mujer en este universo. Y justamente a veces hemos sentido que los movimientos de derechos humanos, en particular movimientos asociados con el trabajo con masculinidades transformadoras o no hegemónicas o todos estos apellidos que tienen en diferentes partes del mundo las masculinidades, intentan apropiar esos mecanismos que nosotras hemos construido para el trabajo con las mujeres. Y creo que esa es una práctica que va contraria a lo que significa la interseccionalidad. Hablar de la interseccionalidad es incorporar justamente saberes también de otras experiencias, pero sin la necesidad de apropiarles, sino de dar un lugar también a esa voz. Y eso no implica fragmentar, implica ser capaz de reconocer el privilegio desde el cual yo hablo y desde el cual también hago el análisis y la reflexión, pero implica también entender que cada una de los contextos está atravesado por estas diferentes formas de opresión, diferentes estructuras de poder que no puedo yo solamente ver porque diga que hablo de la interseccionalidad. Se necesita mucho más que enunciar la interseccionalidad para hacerlo. Y eso para mí está muy enfocado también en lo que mencionaba al principio, cómo poder hacer que la interseccionalidad se vea en los lenguajes simbólicos, se vea en estas pantallas, se vea en la manera en la que nos comunicamos, se vea en la manera en la que priorizamos no hablar en inglés, sino hablar en otros idiomas, en la manera en la que entendemos también lo simbólico que pasa a través de estas conexiones. Creo que esa es una manera de entender la interseccionalidad, que además debe estar también direccionada en la manera en la que consideramos el uso de los recursos, consideramos el capitalismo también y la manera en la que esos recursos que llegan a las grandes plataformas de derechos humanos, a las grandes organizaciones puedan ser revertidos en mejorar y en transformar las desigualdades estructurales. De resto, estamos hablando de una interseccionalidad que se va a quedar en el discurso académico y en el discurso hegemónico para montar otra contrahegemonía y eso no es lo que esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por estos comentarios. Y creo que ahora
La cuestión es justamente más allá de la intención, la práctica en sí, cómo implementarlo. Gracias por este recordatorio, Diana. Y bueno, nos queda un minuto. Estoy negociando un poquito de tiempo para poder tener tiempo de redondear y de que cada uno haga un comentario final. Un minuto. No quiero ponerles mucha más presión, pero Yoni me acaba de decir que quedan 3 minutos. Así que un minuto cada uno. Queremos simplemente, sabemos que esta conversación puede seguir mucho más. Así que solo un comentario final acerca de cómo no fragmentar, no estar en silos. Sí, muchas gracias. Mi comentario final sería que para romper estos silos o esta fragmentación, que ya lo mencionamos, descolonizar también la financiación puede ayudar. Cuando hablo de descolonizar, tenemos que concentrarnos en la localización. Esta localización implica personas locales que sean los líderes de la acción, los líderes del desarrollo, mujeres, niñas, que ellas sean el centro. Gracias. Muchas gracias por este comentario. A ver, por las dudas, Laxman, tenemos un minutito más para hacer un cierre, para hacer unos comentarios de cierre. Bien, bien, gracias. Esta es nuestra pregunta entonces, después de haber escuchado este debate, después de haber compartido las experiencias de cómo cada uno trabaja, ¿qué es lo que ustedes harían? ¿Qué es lo que le dirían a otro miembro de nuestra alianza? ¿Qué querrían hacer? ¿Cuáles son los desafíos que estamos enfrentando? ¿Cuál es el futuro prometedor que encontramos por delante? Hay ella, o bueno, en realidad, quien quiera tomar la palabra para hacer un cierre. Bueno, voy a continuar en realidad con la misma trayectoria en la que venía hablando, con digamos que un llamado a la acción rápido, reflexionar quién está dando los fondos, de dónde vienen, para qué y con qué objetivo. Creo que justamente esto está siempre por detrás de todo lo que hacemos. Quiero mencionar el hecho de hacer incidencia de que haya cada vez más descolonización, de que haya más localización y que esto se traduzca en la acción, porque sé que utilizamos todas estas palabras y muchas veces no sabemos ni qué significa realmente hacer una acción. En esto nos estamos concentrando y puedo compartir recursos con los que los necesiten. Y un segundo comentario, asegurarnos de que haya una evidencia, una base en evidencia para poder utilizar, para poder implementar todas las prácticas que queremos implementar y que esto se haga en sociedad con otros, para poder analizar voces de mujeres, de comunidades que estén centradas justamente en este objetivo, de establecer y de llevar a cabo estas prioridades. Y un tercer comentario, perdón, porque tengo mucho en la cabeza, abordar las brechas. Hay una brecha de confianza también dentro de todo el ecosistema de la financiación, respaldar a las personas que realizan investigaciones en muchos países, pueden recibir más fondos, pueden recibirlos a más largo plazo. Se lleva tiempo celebrar el progreso que estamos realizando y realmente hay progreso, pero también tenemos que tener en mente cuáles son los desafíos que siguen apareciendo. Hay que asegurarse de poder continuar con este trabajo y continuar con una perspectiva de bienestar, abordando lo que realmente queremos abordar. Que cada una de nuestras organizaciones trabajen de manera interna primero para nosotros mismos y luego, sí, pedir a quienes nos dan los fondos que también sean responsables del bienestar colectivo y del buen trabajo colectivo para poder seguir avanzando de este modo. Bien, muchas gracias a ella. Diana, ¿tienes algo que comentar? ¿Tienes simplemente como llamado a la acción y como comentario de cierre? Sí, también tres comentarios muy rápidamente. Uno es reforzar esta idea de la necesidad de transformar los lenguajes, e invitarles a cuestionarse no solamente el lenguaje formal en estos espacios y cuando estamos hablando con otros, sino también los lenguajes desde la manera en la que nos posicionamos frente a otras y que escuchamos a otras personas. Dos, redistribuir el poder, no solamente el poder económico, sino también el poder del conocimiento y el poder de la palabra. Y eso implica pensarnos en diálogos distintos, en diálogos más horizontales, en no solamente a partir de
el complacer al otro, sino también del darle el lugar y el reconocimiento de la agenda y de la agencia. Y tres, creo que hemos aprendido mucho las feministas de esto y es la necesidad de cuestionar e incomodar al sistema hegemónico. Y eso implica que hay que hablar de estos temas en otras esferas, hay que incluso ponerlos en lugares de contra la pared para presionar un cambio de paradigma y un cambio y una transformación en la manera en la que incluso los movimientos de izquierda pensamos la interseccionalidad, pensamos la agenda de derechos de las mujeres y la agenda feminista. Muchas gracias, gracias nuevamente. Soanur, ¿algún comentario como para el llamado a la acción? Sí, en realidad, desde mi punto de vista, digo que para romper los hilos y es necesario armar una coalición de todos tipos de movimientos y de todos grupos que estén luchando por estos mismos derechos, generar coalición para tener un movimiento mayor. En segundo lugar, también el poder del conocimiento exacto. ¿Cómo se puede hacer, por ejemplo, con la justicia climática? ¿Cómo se vincula con otras temáticas para poder trabajar en conjunto de esta forma y abordar los derechos humanos, la justicia climática y el activismo en realidad también para que los negocios o las corporaciones o los países puedan ser responsables de lo que hacen y también generar confianza, una base de confianza para abordar esta crisis todos juntos? Y finalmente, como hombre, yo recibo grandes oportunidades dentro de mi sociedad, dentro de mi país, con lo cual mi comentario en realidad es cambiar también esta narrativa, poder respaldar a las mujeres, a las niñas, para que sean ellas quienes tomen la palabra para liderar todos estos cambios de aquí a futuro. Muchas gracias. Perfecto. Llegamos a tiempo y si no tenemos ningún otro comentario final, voy a agradecerles nuevamente a todos. Gracias por el tiempo, por la dedicación, por haber participado en este panel, en este debate. Y te devuelvo la palabra entonces, Laxman, para ver cómo continuamos. Muchas gracias. Gracias a los tres, gracias a los cuatro en realidad. Sohan, Diana y ella, ha sido excelente como para poder comenzar y seguir construyendo por sobre lo que ya tenemos, poder brindar muchas ideas, dejar un pensamiento que puede ser muy fructífero para toda la audiencia. Realmente agradecemos el tiempo de cada uno de ustedes en sumarse aquí a esta charla y en haber aceptado esta invitación. Vamos a tener ahora algún tiempito para responder algunas de las preguntas que han estado llegando y luego un tiempo final de reflexión colectiva. Tenemos aquí preguntas de los colegas que se han sumado. Les pedimos entonces si quieren decir algo o si quieren agregar una pregunta, pueden hacerlo en el chat o bien levantando la mano y ahora abriendo el micrófono aquí. Vamos a tratar de organizarlas y responder la mayor cantidad posible. Tenemos bastantes preguntas en realidad. Estamos organizándolas, empezando en realidad con cómo se integra el conocimiento que también utilizan los sectores de derecha dentro de nuestro trabajo. Hubo una pregunta específicamente para Ayesha, preguntando sobre el trabajo con las instituciones y con las universidades. Esto ya lo respondí en realidad, porque respondí que también trabajan con las ONG y con diferentes organizaciones. Luego hay una pregunta de Víctor preguntando si hay una diferencia entre entre la violencia contra las mujeres y entre analizar la violencia de los hombres. ¿Hay una forma de trabajar sobre esto diferente? ¿Hay ¿Existe posibilidad de desarrollar otros modelos? Perfecto. Estoy leyendo algunas de las que están en el chat. No puedo responder yo todas. Esta última no la conozco, no sé la respuesta de los marcos feministas. Ok. También
Hay una pregunta específica para Diana preguntando cómo otros factores como el estatus socioeconómico o la ubicación geográfica pueden tener un impacto con la interseccionalidad. Voy a hacer una pausa aquí, creo, a ver si alguno de ustedes quiere responder algo. Fue leyendo también las preguntas, si quieren empezar a responder. Lachman, ¿puedo comenzar? Sí, adelante. No estoy segura de si entendí la pregunta que planteaste, esto de violencia contra las mujeres o los hombres violentos, pero digamos, involucrar a los hombres y a los niños es esencial, es crítico para nuestro trabajo. Uno no puede trabajar en la violencia contra las mujeres sin trabajar o sin hacer participar a los hombres. Creo que una de las cosas que ha surgido mucho en la investigación que estuvimos realizando y que creo que son uno de los principales hallazgos de nuestro trabajo, es que los programas que solo trabajan con los hombres violentos tampoco funcionan tan bien, pero los programas que funcionan o que trabajan con hombres y mujeres han demostrado funcionar mejor. Sabemos que tenemos que trabajar con los hombres, que tenemos que trabajar con los hombres en conjunto con las mujeres y tener mucho cuidado en cómo se realiza ese trabajo. Involucrar a los hombres en algunos casos o desde ciertas perspectivas puede no ser tan útil, pero sí, agradezco esta pregunta porque es importante y repito que es crítico, que es esencial involucrar a los hombres y que los resultados han sido muy buenos, mejores que cuando no se los involucran. Muchas gracias, Aisha. Sí, Diana, adelante. Gracias, Laxman. Primero sobre la cuestión anterior de la violencia contra las mujeres, sin duda, es muy importante, como lo mencionaba ella, trabajar con los hombres, pero no trabajar con los hombres para reforzar la estructura de poder masculina de los hombres, porque ese es un error muy común. Lo que hay que hacer, en nuestro criterio, es trabajar con los hombres para evitar el continuum de violencias contra las mujeres, para romper y afectar ese sistema de violencias y para transformar la manera en la que se construyen las relaciones interpersonales, pero creemos firmemente que también es un asunto de los varones ocupar un lugar en el que puedan hacer su propia reflexión sobre la construcción de su subjetividad y es responsabilidad de los varones ver de qué manera van a transformar las relaciones que ejercen de propiedad y de dominio sobre las mujeres, generalmente las relaciones sexoafectivas. Eso podríamos hablar de eso mucho tiempo, pero solo ahí cortico para aportar. Y con relación a la pregunta específica sobre el estatus socioeconómico, sin duda hablar de la interseccionalidad nos lleva a pensar también en esas condiciones socioeconómicas. Sin embargo, en países como Camerún, República Democrática del Congo, vemos cómo los hombres, incluso los hombres negros que son afectados, digamos, por este sistema colonialista, tienen muchos más privilegios que las mujeres. En el momento en el que hay que tomar una decisión en una familia de quién se queda en el trabajo y quién se queda en la casa para cuidar a una persona que requiere el cuidado, generalmente siguen siendo las mujeres las que se quedan. Eso solo es una muestra de cómo eso sigue siendo un factor determinante. Claro, hay que analizar todos estos estatus socioeconómicos, pero nunca en nuestro criterio eso puede ser un justificante de la manera en la que los hombres reaccionan para ejercer el poder sobre las mujeres. Muchas veces nos encontramos como con argumentos que nos dicen que el hecho de que los hombres están en una situación de pobreza hace que ellos generen unas relaciones violentas contra sus parejas. Si eso fuera así, las mujeres seríamos súper violentas, estaríamos asesinando un montón de varones en nuestras relaciones en el mundo entero porque estamos en un lugar de mayor exclusión, pero tenemos una reacción distinta a esas formas socioeconómicas que han determinado a las mujeres en unas condiciones de pobreza que incluso en muchas ocasiones están por debajo de la de los varones más empobrecidos. Muchas gracias. Vemos que tenemos una mano levantada, así que les damos la palabra si quieren participar. Levantan la mano, yo los puedo desmutear o ustedes lo hacen. También tenemos algunas participaciones en el chat de una participante que dice que tiene problemas de audio,
Así que le damos la palabra a Shrik Komak y luego a Sita Shankar. Muchas gracias. Primero quisiera agradecerles a todos los oradores, fue maravilloso. Yo soy de India, mi trabajo es en analizar e investigar las masculinidades en escuelas públicas, un contexto en el que hay mucha atención, por ejemplo, religiosa y el alzamiento del sector de derecha. Entonces, tenemos que hablar de la interseccionalidad, no solo que permanece en espacios académicos, sino también que se traduce a los espacios y escuelas públicas. Mi investigación observa la relación entre las múltiples identidades en el sector público, en escuelas públicas, y queremos entender, mi pregunta tiene dos partes. Una es cómo entendemos la decolonización y localización que captura la realidad. Y la segunda parte, creo que se refiere al trabajo de Aisha, es cómo se financian estos tipos de investigación, no solo a nivel mundial, sino a nivel nacional. ¿Cuál es el nivel de financiamiento? Por favor, hablando de cómo lo hacen a nivel académico y para trabajar en estas interseccionalidades al nivel de escuelas. ¿Cómo es el estatus del financiamiento? ¿Cómo lo hacen a nivel interseccional a este nivel? Si alguien puede intervenir y ayudarnos a entenderlo. Gracias. Hay algunas preguntas más de los participantes y luego contestamos. Muchas gracias, excelente presentación, gran debate. Mi punto, una es una pregunta y la otra es compartir lo que está sucediendo en mi país. Yo también soy de India. Y es un poco distinto de lo que están debatiendo, pero por eso es una duda que tengo hace muchos años, que es una duda que llevo al trabajar con grupos feministas. Es fantástico hablar de las masculinidades, del patriarcado y tratar de modificar, pero cuando las mujeres nos empoderamos, por ejemplo, cuando tratamos de ser iguales y movernos a lugares donde hay puestos de responsabilidad, ¿y cómo vemos cuando mujeres reprimen o oprimen a otras mujeres? Si nosotras realmente tenemos el conocimiento de que el tema del patriarcado es un tema, pero luego hay mucha desigualdad por la opresión que generan las mujeres sobre las mujeres también. Esto se ve en un montón de leyes en mi país y en derechos hacia las mujeres. Las mujeres se supone que reciben justicia en torno a esto, pero luego vemos que hay mujeres que ejercen opresión sobre otras mujeres. Entonces, incluso vemos esto en mujeres que no deben recibirlo. Necesitamos entonces hacer un trabajo de introspección y no decir solamente que las mujeres no tenemos esta sola responsabilidad de luchar contra la desigualdad. Tenemos que pensar también si somos responsables frente a otras mujeres. Gracias. Y ahora le damos la palabra al otro orador, al otro participante que quería hablar. Cita. ¿Imitas? ¿Nos escuchas? Sí, disculpen, estoy en un espacio donde no puedo encender la cámara, donde no tenemos mucha electricidad. Bien, con respecto a la pregunta de financiamiento, no sé mucho sobre el contexto en India, pero en Bangladesh, por ejemplo, hace 12 años que estamos trabajando desde el Centro de Estudios de Masculinidades y recibimos $1 millón para investigación
en financiamiento. En temas de masculinidades, y yo trabajo en aproximadamente, visitamos 500 escuelas en Bangladesh. Y hay oportunidades, por ejemplo, para recibir financiamiento. Lo que tenemos que hacer es realmente conectarse con aquellas personas que están en el poder para hacerlo. Esa es una de las cuestiones. Y segundo, con respecto a las masculinidades, hemos tratado de desarrollar un trabajo de descolonización que nos lleva a explorar, digamos, de manera más profunda, pero rápidamente el concepto o la construcción de las masculinidades. La forma en que la observamos es múltiple. Entonces, ¿qué pasa en el contexto de Bangladesh? Vemos mucho que están ocurriendo unos cambios, pero muchos de estos no son sostenibles. Por ejemplo, las mujeres llegan al poder, pero los hombres no aceptan este empoderamiento para convivir con ello. Entonces, ocurren muchos, aumenta el índice de divorcios, por ejemplo, porque son situaciones que son inaceptables para los hombres. Eso es algo en lo que también necesitamos trabajar y observarlo desde nuestro trabajo. Cuando los hombres se dan cuenta de la importancia de que las mujeres logren el empoderamiento y que necesitan ayuda para ello, hemos trabajado mucho en esto y tenemos recursos que puedo compartir con ustedes y que pueden encontrar también en el Centro de Hombres y Masculinidades. Rápidamente yo quería hablar de la descolonización, pero ahora no tenemos mucho tiempo. Pero lo último que quiero aportar es que tenemos que pensar a nivel local, en el contexto específico en el que estamos trabajando y sobre la naturaleza de las masculinidades para comprender nuestros 12 años de trabajo en observar la construcción de masculinidades a nivel local y a nivel país. Ven cambios en el rol de las masculinidades, perdón. Ven las masculinidades que se convierten en más influenciales en el Medio Oriente, por ejemplo. Esto es algo que venimos observando hace un tiempo y estudiando sobre ello. Muchas gracias. Muchas gracias. No veo otras manos levantadas, así que podemos ahora sí escuchar a nuestros oradores. Una ronda muy pequeña de respuestas y luego le pasamos la palabra a Bianca. Bien, aprovecho la oportunidad de agradecerles, Diana, Aheya y Sohanur. Muchas gracias por su participación hoy. Diana, ¿ibas a decir algo o tenías la mano levantada de antes? Sí, era la de antes, pero aprovecho para entrar sobre estas cuestiones, cada una de ellas apasionantes para poder conversar. Pero quisiera enfocarme en el tema de las mujeres y también la opresión de las mujeres sobre otras mujeres. Las mujeres no crecimos ni nos hemos construido en una burbuja de cristal ajenas al sistema patriarcal y al sistema de dominación. Y eso implica que para nosotras también ha sido un proceso de construir esas maneras en las que ejercemos el poder y muchas de nosotras ni siquiera les interesa, a muchas de las mujeres ni siquiera les interesa de construir ese poder. Y eso también hay que criticarlo. El hecho de decir que necesitamos transformar las relaciones de poder implica también tocar la manera en la que las mujeres nos relacionamos y la manera en la que las mujeres también ejercemos estas formas violentas contra otras mujeres. No estamos diciendo que las mujeres seamos buenas por naturaleza, los naturalismos no existen. Justamente hay que avanzar en trabajar en esa transformación de esas lógicas de poder. Y eso lo sumo con
Otra de las preguntas que hacían o de los comentarios frente a esta situación que nos ocurre en cotidiano, y es que los hombres, cuando se dan cuenta que las mujeres estamos en el poder o estamos ganando espacios, entonces hay una contraatacada, digamos. A eso es a lo que nosotras hemos visto como es la transformación del patriarcado, ¿no? Ya se dan cuenta que estamos en el escenario de poder, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo el patriarcado muta para también incluir sus formas de violencia y de opresión en esos escenarios? Y justamente una de esas es acudir, por ejemplo, a la manera en la que ejercemos nuestras relaciones sexoafectivas, hablando de nuestro pasado sexual, identificándonos con ser las voces o los cuerpos utilizados por el sistema masculino, mencionar que solamente estamos ahí porque venimos de ser las esposas, las parejas, las madres, las hijas de tal hombre que ha tenido ese lugar de poder, y generalmente esa es una manera en la que se muta para seguir debilitando y seguir reduciendo el ejercicio del poder de las mujeres en esos espacios, porque desafortunadamente no todos los hombres están en pro de avanzar y de transformar su masculinidad, y mientras las mujeres hemos avanzado en entrar en el escenario de lo público, en confrontar ese escenario de lo público también, muchos de los hombres lo que han hecho es avanzar en construir nuevas formas de violencia para tratar de volver a las mujeres al estado, al mismo estatus en donde hemos estado históricamente, ¿no? El estatus de la subordinación. ¿Puedo aportar algo rápidamente? Bien, también quería decir algo sobre esto de las mujeres oprimiendo a otras mujeres. Sí, creo que todos somos responsables, por supuesto, de generar un nuevo mundo, de crear nuevas relaciones entre las personas. Y sí, no creo que las mujeres sean más responsables que otros, porque al final del día todos continuamos viviendo en un sistema desigual, en un sistema de poder. Entonces, lo que necesitamos, creo, es, o lo que vemos es que necesitamos muchas intervenciones por mucho tiempo, repetidas en el tiempo, que puedan llevar a algún cambio social, a una transformación en las relaciones de poder entre comunidades, entre redes, entre poblaciones. Creo que sí necesitamos tener esto en mente, de que ese tipo de cambio que realmente transforma sociedades enteras ocurre en décadas. Entonces, sí podemos generar un programa de cambio, pero sabemos que es un programa que parece fantástico y que va a cambiar el comportamiento en un lugar, pero quizás tiene consecuencias negativas en otro sector. Entonces, hay una gran diferencia, hay violencia que existe y distinta en los distintos sectores, así que también hemos trabajado en recursos para esto, si podemos seguir la conversación por mucho tiempo. Y quería comentar también algo sobre lo que dijeron, cómo hacemos la decolonización realmente. Creo que desde nuestra perspectiva es lo que nosotros buscamos es hacer investigación o propuestas que realmente trabajen a nivel local, donde las preguntas se aborden en una comunidad y se identifiquen a nivel comunidad, a nivel local, y particularmente en alianzas con otros. Creo que eso importa no solo en la agenda global, sino que trabajar en esto, en las agendas locales, en las prioridades a nivel local, asegurarnos de que las relaciones locales o las formas de conocimiento son representadas, eso es muy importante. Sé que ese es el punto de vista, por lo menos, desde la asociación en la que yo trabajo, en las propuestas de investigación que nosotros hacemos y que tenemos en mente cuando hablamos de la descolonización y la investigación en ello. Tengo un documento con respecto a la descolonización que es muy interesante y que puedo compartirlo.
Y finalmente, muchas gracias. Muchas gracias por permitirme ser parte hoy de este intercambio. Gracias. Fantástico. Bien. Creo que es un buen momento de recordar todo lo logrado con la declaración de Ubuntu y con el cambio de los sistemas feministas. Estamos hablando del cambio en la agenda feminista para así abordar algunos de los temas que surgieron hoy. Y también vamos a lanzar un curso online sobre masculinidades y patriarcado y vamos a hablar también de estos temas e incluirlos. Y por supuesto que el debate continúa. Vamos a continuar mañana y pasado mañana. Una vez más, quiero agradecerles a todos, Diana, Aisha, Sohanur, por estar aquí hoy y a todos los que participaron. Les paso la palabra a Bianca para continuar. Muchas gracias. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? A ver si puedo encontrarlo. Bueno, hola a todos y a todas. Gracias por estar con nosotros. Estamos casi llegando a los minutos que teníamos. Disculpen, pero queremos tener un momento en el que podamos conectar con los otros, con las otras. Una de las cosas que dijimos al organizar este evento es que si fuera un evento en presencia, uno se podría juntar en el almuerzo, en el coffee break. Esos son los beneficios de los encuentros en persona. Y por eso creo que tenemos 10 minutos y vamos a dar una oportunidad de abrir salas y van a ver ahí que van a tener la oportunidad de unirse a cada sala según el idioma en el que quieran participar. Va a haber una en inglés, unas en español y otra en francés. Entonces, depende del grupo que ustedes quieran estar, elijan la sala en la que quieran participar. Van a tener 10 minutos más o menos para conectar entre ustedes. Honestamente, va a ser libre, pueden decir hola, de dónde son, de dónde se conectan, para qué organización trabajan o cualquier cosa que quieran compartir con los otros. Pero es una oportunidad de cocinar, de conocer a otros. Así que voy a abrir las salas ahora. Perfecto, deberían estar volviendo todos ahora. Gracias a todos. Espero que hayan podido conectarse. Sé que algunas de las salas quedaron con un montón de personas y otras con menos. Espero que hayan podido al menos decirse hola entre todos. Sé que nos estamos quedando cada vez con menos tiempo, así que voy a pasarte la palabra entonces, Laxman, para que cuentes un poco también sobre cómo va a ser el día de mañana. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Bueno, nos vemos mañana.